Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de PNL Esfera Radio. El día de hoy te saluda Pablo Illingworth y quiero compartir contigo un tema que es muy importante. Definitivamente en muchas ocasiones nos hemos cuestionado qué tipo de líder eres, o más bien dicho, quizás te han cuestionado si realmente eres o no eres un líder. Pues bien, quiero compartir el día de hoy contigo para que mientras estás en tu auto, en tu trabajo o en casa, quizás relajado o relajada, puedas escuchar estos 4 elementos fundamentales que te van a ayudar a trabajar definitivamente en cómo generar una fotografía de un líder creíble. Esto es súper importante. ¿Por qué razón? Muchas ocasiones nos encontramos con personas que quieren liderar procesos de cambio, que quieren liderar incluso, acuérdate en la época del colegio, de la escuela, niños que querían liderar el juego del recreo. Pues bien, ¿cómo hacían ellos para generar ese nivel de credibilidad para que tú le sigas? Eso es lo que vamos a analizar en este momento. Y es por eso que quiero trabajar contigo 4 factores fundamentales. El primero, quiero que vivas adelante de tus contemporáneos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tú tienes que generar la credibilidad. ¿Qué es la credibilidad? No es otra cosa más que tener la habilidad de generar crédito. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el crédito es una parte emocional, es una cuenta emocional en la cual si tú generas ese espacio, ese poder de convencimiento, vas a lograr definitivamente generar esa habilidad de crédito. Es decir, que las personas empiecen a validar lo que tú dices o lo que tú haces. Y ese es un punto fundamental. Si tú logras empezar a trabajar con tu nivel de credibilidad, empiezas a desarrollar la habilidad de comunicar de mejor manera y sobre todo de enamorar a las personas con lo que tú estás transmitiendo, vas a lograr que más y más personas sigan el proceso de vida que estás liderando. Ahora bien, es súper importante hablar de cómo generar ese préstamo de confianza. Y creo que el primer factor importante que tienes que tener es tu credibilidad personal. Sí, así de fácil. Es decir, cuando tú vas a un banco a solicitar un crédito, el banco lo primero que te dice es, perfecto, tengo 2 opciones. La una es con un garante o la otra es que usted garantice el proceso. Si tienes un garante, pues otra persona es la que está avalando el proceso de desarrollo de crédito. En este caso, si tú te vas a dedicar a liderar un proyecto, es importante que sepas quiénes avalan lo que tú estás diciendo o las decisiones que tú estás tomando. La otra opción es de que tú seas el propio garante. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que crear tus credenciales. Es decir, tienes que vivir de acuerdo a lo que tú dices, el famoso walk the talk. ¿Por qué razón? Porque si tú eres coherente entre lo que dices y lo que haces, empiezas a generar ese nivel de credibilidad que vale muchísimo la pena. Y eso te permitirá vivir por delante de tus contemporáneos. Recuerda, esto se refiere a que tú tengas la credibilidad ante el resto de personas para que ellos empiecen a escuchar y a seguir cada uno de los temas o decisiones que tú tomas. Por eso es importante vivir por delante de tus contemporáneos. Ahora bien, otro de los factores que es importante analizar dentro de esta foto de líder creíble es vivir sobre tus circunstancias. Así de sencillo. Y por eso quiero conversar y hacerte esta pregunta a ti. La verdad es que tienes la habilidad de responder ante las cosas que te suceden. Esto es muy importante. En muchas ocasiones te han pasado cosas que tú ni siquiera te explicas. Has tenido que vivir cambios muy fuertes en poco tiempo. Incluso te pasaba una cosa y luego venía otra y luego otra y luego otra, hasta que decías, Dios mío, ya suficiente. Pero sí, en efecto, es en ese momento donde tú tienes que mostrar que eres una persona responsable.
Es decir, que tienes la habilidad de responder ante las circunstancias que estás viviendo. Y es importante que tú sepas sobrellevar estas cosas. Pero ojo, no significa taparlas, no significa poner algo que no permita que vean que tú por dentro estás sufriendo. Recuerdo en alguna ocasión mencionaba en otro de los podcasts que una persona me había respondido cuando le dije, wow, lo veo bastante bien. Y él me dijo, la procesión se la lleva por dentro. Ojo con esto, es muy importante que tú tengas un autocontrol emocional, pero esto no significa tapar las cosas para que nadie las vea, sino que más bien tú sepas administrar, gestionar tus emociones para que esto se lleve de buena manera. Esto te va a permitir definitivamente vivir sobre las circunstancias. Este punto se convierte en el catalizador del siguiente elemento y es vive más profundo que tus calamidades. Sí, así de simple, vive más profundo que tus calamidades. ¿Cuántas ocasiones, como te decía en el punto anterior, te han pasado un montón de cosas y tú has tenido que sobrellevarlas, tú has tenido que saber manejarlas? Pero, ¿qué es lo que sucede cuando empiezas a tener ciertas calamidades? ¿Estás escribiendo una historia de víctima o de protagonista? Recuerda que tú eres el mejor guionista de tu vida. Recuerda que tú puedes crear la mejor historia de vida. Y allí tú podrás colocar un género de comedia, de drama, de acción o, ¿por qué no?, de terror. Y esto es importante porque tú decides qué género quieres darle a tu vida. Pero recuerda que a lo que te resistes persiste y tú atraes, incluso le das mucha más fuerza a lo que tienes miedo. Por esto es súper importante. Recuerda que tú tienes que vivir por encima o vivir más profundo que tus calamidades. No se trata de vivir desde la parte de ser víctima, sino que más bien se trata de vivir con un enfoque de cómo me convierto en protagonista, qué puedo aprender de esta situación que he tenido para poder salir adelante. Y obviamente para poder lograr esto es súper importante que tú seas leal y obediente. Ojo, leal y obediente. ¿Con qué? Con tus valores y principios. Recuerda que los valores y principios no son negociables. Y esto tienes que tener súper claro. ¿Cuáles son tus principios de vida? Y estos se convierten en no negociables. Es allí cuando tú vas a poder definitivamente sobrepasar cualquier calamidad que tú puedas tener. Pero es importante que lleves al siguiente punto, y es que vivas más allá de tus habilidades. Sí, tal cual, vive más allá de tus habilidades. Y por eso aquí quiero invitarte a que sepas servir. Este es un punto fundamental. Si tú tienes habilidades, compártelas, ayuda al resto de personas que quizás no tienen la posibilidad de manejar esas habilidades. Este proceso te va a ayudar a ti a que tú tengas una mejor proyección como líder. Y ojo, no solo porque lo haces porque quiero ser un líder, sino también porque tienes que recordar que un buen líder es aquella persona que se entrega y hace que la gente lo siga. Esto es súper importante. Yo recuerdo en una ocasión, uno de mis mentores decía y hacía la pregunta, ¿qué es liderazgo? Yo quisiera que en este momento te cuestiones y digas, ok, ¿qué es liderazgo para ti? Cuando te haces esta pregunta, automáticamente vienen preceptos o vienen conceptos que tenemos en nuestra cabeza y decimos, el liderazgo es influencia, el liderazgo es convencer, el liderazgo es guiar, el liderazgo, y en fin, un montón de palabras que pueden ir en infinitivo si quieres. Pero ojo, liderazgo tiene un componente muy importante. Liderazgo es generar espacios donde la gente se quiera quedar. Analiza cómo es tu equipo de trabajo. ¿Tu equipo de trabajo se quiere quedar contigo? ¿Tu equipo de trabajo se siente bien contigo? Y ojo, no necesariamente tienes que ser el líder del área por cargo. Tú puedes ser un líder en el área simplemente por influencia.
pero es porque la gente sabe que tú les vas a llevar al lugar correcto. Y aquí entra un poco también la parte de la inteligencia emocional y la inteligencia intelectual o el coeficiente intelectual. Recuerda que el coeficiente intelectual te hace referencia a lo que la persona sabe, pero definitivamente el coeficiente emocional hace referencia a lo que la persona hace. Y es allí donde vas a ver a los verdaderos líderes. Recuerda entonces, y quiero que en este momento, para que vayas analizando cómo es el proceso de generar una imagen de un verdadero líder, quiero que te cuestiones los siguientes elementos. Y es, ¿estás viviendo por delante de tus contemporáneos? Es decir, ¿estás teniendo la credibilidad necesaria? Este es un punto que tú tienes que analizarlo para que puedas desarrollar esa capacidad de influencia ante las personas. Y por eso es súper importante y es súper necesario que tú analices qué tanto estás dispuesto a transformarte. ¿Estás viviendo de excusas o estás viviendo de ejemplo? Es decir, ¿eres de las personas que se excusa fácilmente cuando las cosas van mal? Entonces recuerda que eso generaría cero credibilidad. Por eso es importante que tengas ese hábito de generar el crédito en las personas, que vayas donde vayas, tú puedas transmitir algo y que la gente te crea definitivamente. Segundo, entonces, vive sobre tus circunstancias. Y esto es muy, muy importante cuando hablamos de la responsabilidad. Y cuando hablamos de la responsabilidad, incluso tenemos que hablar de cómo estás desafiándote a ti mismo para poder entender nuevos paradigmas. ¿Cómo puedes estar tú viviendo por encima de estas circunstancias el momento en que tú permites abrir tu mente y desarrollar mejores resultados? Entonces, con esto llevarías a vivir más profundo que tus calamidades. Y cuando hablamos de esto, recuerda que estamos hablando de valores y principios no negociables. Esto te va a permitir realmente profundizar un poquito más en ti y ser esa persona que tiene la disponibilidad de actuar ante las diferentes circunstancias. ¿Por qué? Porque tiene súper claro su norte, sus valores y principios. Y finalmente, entonces vas a poder vivir más allá de tus habilidades. ¿Cómo? A través del servicio. Si es que tú tienes una vida enfocada a servir, definitivamente será una vida que no solo deje huella, sino que también su ausencia se note. Por eso es importante que tú sepas servir continuamente. Quiero en este proceso nada más dejarte un mensaje final. Y este mensaje que quiero dejarte es que si tú tienes claro lo que tú estás buscando, vas a empezar a sumar tus sueños. ¿Quieres ser un líder? Perfecto. ¿Cuáles son los sueños de liderazgo que tú tienes? Quiero que a esto le multipliques tus acciones. Es decir, que continuamente estés haciendo y haciendo y haciendo cosas que te permitan desarrollar esa capacidad de liderar. Y finalmente, quiero que le restes tus miedos, porque si es que tú tienes miedos, recuerda, tener miedo es normal, pero que se te note es mortal. Y eso quizás haría que tú no puedas ir por delante de tus contemporáneos, mucho menos por encima de tus circunstancias. Y peor, vivir profundamente más allá de las calamidades que puedes tener. Y claro está, si es que no logras esto, definitivamente no podrás vivir más allá de tus habilidades. 4 factores importantes que te llevarán a crear esa imagen de un verdadero líder. Disfruta de este podcast, anota cada uno de los puntos que hemos dicho y empieza a cuestionar, ¿qué estoy haciendo para poder lograr esto? Cuando tú tengas las acciones muy puntuales, empieza a multiplicar tus acciones para alcanzar esa verdadera imagen de líder que quieres dejar. Disfruta de este proceso, recuerda visitarnos en nuestras redes sociales y sobre todo disfrutar cada instante de tu vida, porque la vida está hecha de gratos recuerdos en tu mente. Recuerda que PNL Esfera es el poder de tu mente.